Ya estamos de regreso en la edición matinal de TVU Noticias para conversar, como les decía, con Francisco Gatica, analista de Corbiobío. Muy buenos días, gracias por venir a visitar. Muy buenos días. Ustedes ayer dieron a conocer esta encuesta que está prácticamente a 2-3 semanas de las elecciones y se repite también la cantidad de muestras, son 2.000 personas, Sí. 40. Denos el detalle también para entender la magnitud de este estudio. Sí, primero son 2.070 encuestas que se toman en 40 comunas de toda la región del Biobío. Es una encuesta que tiene bastante base estadística. Segunda vez que la tomamos en el mes de septiembre y la misma se repite ahora en octubre. Es una encuesta que toma variables políticas y además la encuesta presidencial. Entonces ya tenemos una línea de seguimiento del Al tema. respecto. Bueno, obviamente, y así titula, tengo acá el diario de Concepción, que da cuenta precisamente de lo que comentábamos al inicio de esta edición, que Matei y Parisi tienen un empate técnico que es algo que para muchos era inesperado. ¿Y por qué? Porque hay una polémica y entiendo que desde que Matei denuncia, este tema alcanzó a tomar al menos una semana, Sí, ¿cierto? sí, así es. O sea, primero que todo, la tendencia de estrechamiento de Matei y Parisi se veía ya en la encuesta de mes de septiembre. La diferencia eran como 3 Sí, puntos. ya había una diferencia. Incluso si uno tomaba la distancia que había entre Bachelet y Matei, era como de 12 puntos porcentuales y entre Matei y Parisi eran como de 6 puntos porcentuales. Entonces ya se notaba ya que la pelea por el segundo puesto era importante. Hoy día lo que tenemos es que la encuesta da un empate técnico, o sea, da un 18% para ambos. Por lo tanto, la pelea es muy fuerte. Ahora, los últimos temas, o sea, las últimas acusaciones contra Parisi, efectivamente toma la última semana, pero esto es una noticia que está en desarrollo, para poner en términos periodísticos. Por lo tanto, va a pasar mucho por las pruebas que surjan, pero además va a pasar mucho por la capacidad que tengan ambos candidatos para interpelarse y para defenderse. O sea, Por en lo tanto, ese sentido, no es seguro. ¿podría cambiar o Podría podría cambiar. en favor de los dos? No, podría cambiar en función de cómo se vaya dando la discusión. Aquí lo importante, eso sí, es sacar una lección para lo que es la democracia, en el sentido de que es clave que cada candidato demuestre una prueba de blancura antes de entrar a un periodo eleccional. ¿Eso qué significa? Significa hacer una declaración de intereses, tener claridad de su historia, etc. O sea, en este sentido, interpreto que si se continuaran conociendo antecedentes negativos del señor Parisi, ¿podría la encuesta revertirse a favor de Matei? Podría ser. Todo esto se define el último día de la elección. ¿Y qué pasa con el fenómeno Bachelet? Se habló de una especie de estancamiento, pero a la vez continúa siendo ella probablemente la próxima presidenta de Chile. En realidad ella prácticamente se mantiene con el porcentaje que tenía en septiembre. Ella tiene un electorado relativamente fuerte, tiene una tasa de rechazo que es menor que su tasa de aprobación, que es distinto a lo que pasa con Matei. En el caso de Matei, su tasa de aprobación es menor que su tasa es menor que su tasa de rechazo. En el caso de París esa diferencia es mucho mayor todavía, o sea, París tiene una alta aprobación y poca tasa de rechazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, Bachelet tiene un electorado que es relativamente estable y que no ha tenido variación en comparación a la muestra de septiembre. Y algo similar pasa con Matei. Lo que sucede es que en el caso de Parisi, lo que se incrementó a Parisi fue producto de la reducción de los indecisos. Sí, son 23, un 23%, Claro, sí, ¿cierto? 23% que esté baja. Y claro, los 7 puntos de disminución que tuvo en los indecisos y no responde, se van a París y descapitalizado por París. Por lo tanto, París está capturando a un electorado relativamente joven, que a principio es reacio o que no se define, pero que sí quizás se levantaría ese día para ir a votar. Francisco, en ese sentido, puede ser también que las mismas campañas televisivas, de pronto que comenzó de lleno la campaña por las elecciones, haya también gatillado esta diferencia en la encuesta. No, yo creo que en el caso de París hay otro fenómeno. La campaña televisiva es una variable importante, claro que sí, pero también hay un candidato que se presenta como asistémico, como apolítico, y que en el fondo captura un descontento de la población. Yo creo que hay que mirarlo más como fenómeno en el sentido de que tuvimos un 2011 que nos demostró que había una crítica fuerte sobre la clase política. Las dos candidatas, tanto Matei como Bachelet, son candidatas de la política más tradicional, Claro. entre comillas. Por lo tanto, en el caso de París lo que tenemos es un voto asistémico, pero que si pasa una segunda vuelta probablemente va a tener que cambiar y va a tener que empezar una rueda de conversaciones con los partidos políticos, porque se gobierna con los partidos. Claro, o sea, las opciones serían distintas Son distintas. en una segunda vuelta. Claro. Bueno, otro de los temas también que llama la atención es lo que ocurre con Marco Enríquez Ominami, que uno esperaría que tuviera más votos porque fue un candidato fuerte en la elección pasada. Sí, lo que sucede es que Marco Enríquez Ominami, efectivamente, lo que fue el 2009-2010, era el candidato que quebraba los modelos, que quebraba el modelo de la política más tradicional. Bueno, ese rol hoy día lo releva Parisi.
Marco Enrique no logró reconstruir un discurso suficientemente potente para ser atractivo al electorado. Mantuvo el discurso. Claro, mantuvo el discurso. Por lo tanto, Parisi capturó ese porcentaje de la población que está descontenta con la política, que no quiere escuchar la política más tradicional, pero que a la larga, cuando uno empieza a escarbar más, cuando hay que asegurar gobernabilidad, va a tener que entrar en conversaciones con la política más tradicional. En ese sentido, pero él no generó respecto No de la generó vez una pasada. renovación de imagen, le ha costado mucho renovar su imagen. En el caso de Marco Enrique Minami, por lo tanto, no ha logrado... Y según la encuesta de mostrarse en septiembre, Francisco, ¿qué pasa ahí? Mantuvo también. Se mantuvo prácticamente variaciones muy pequeñas. En realidad, la variación más significativa, tanto Bachelet como Matei se mantienen. La variación más significativa, si uno lo toma con septiembre, es la de Parisi. ¿Y qué pasa ahora con nuevamente esta pregunta de los políticos con más futuro? Nuevamente es Navarro, pero también sufrió una baja y se mantiene Jacqueline Van Rysselberghe. Sí, así es. O sea, hay claramente una pugna muy fuerte entre los dos. Las disminuciones son de un 2%, un 1%, por esto está dentro del error de muestreo. Por lo tanto, no podríamos decir que sea significativa. Lo que sí tú tienes hoy día es una fuerte pugna en lo que es la senatorial. Las probabilidades de doblaje son menores, probablemente, y eso significa de que esto se va a decidir hasta el último día. O sea, tampoco tenemos claro que hubiese la posibilidad de doblaje según esta Ahora, antecedente. no has visto que esta encuesta no pregunta por intención de voto, que es la anotación, pregunta por el político con mayor futuro, futuro. Y eso es diferente, porque es distinto cuando yo te pregunto a ti, ¿por quién votarías tú en la senatorial? A que te digo, ¿quién crees tú que es los tres políticos que tienen mayor futuro político en Puerto Claro, Varas? y ahí también figuran en tercer y cuarto lugar padre e hijo Ortiz. Los Ortiz también han estado fuertes acá. ¿A qué se deberá eso? No, yo creo que en parte es lo que sucedió con la municipal. Los Ortiz también tienen un trabajo muy fuerte a nivel de territorio, a nivel de junta de vecinos, a nivel de trabajo más de comunidades. Y eso se nota en el momento de tomar la encuesta. Ahora, insisto, no es una encuesta de intención de voto, esta parte, sino que es más que nada una encuesta que ve potencialidad de desarrollo de cada uno de los candidatos. Bueno, otro de los datos atractivos, claro, y efectivamente es que se le pregunta a la persona, ¿usted va a ir a votar? Y vota mucha gente y uno esperaría que eso también sucediese el 17 de noviembre. Sí, se mantuvo, en parte el 80 y tanto por ciento de gente que va a ir a votar. Lo que sí yo creo que también es muy interesante y es la mejora que tuvo en el porcentaje de gente que conoce que puede votar por los consejeros regionales. Claro, porque en el fondo era un punto que estaba al debe en septiembre, Corobió lo manifestó en la encuesta. Hay una campaña y ya la gente sabe que necesita un cuarto voto y eso significa de que ya tiene claridad de lo que es el consejero. Probablemente hay que hacer mucha más educación cívica para enseñar lo que es un consejero regional. Es muy importante que una vez que salgan elegidos los consejeros regionales, la ciudadanía pueda ver su trabajo, exista transparencia e incluso existan ciertas rutinas, porque de esa manera la institucionalidad que se está creando se genera como una base fuerte. ¿Va a haber otra encuesta del Centro de Estudios previo a las elecciones? No está contemplado de aquí a la primera vuelta. Tampoco de senatoriales. De senatoriales. La encuesta que se tomó, pese a que son 2000 y tantos encuestados, que es una muy buena cantidad, la mayoría de las encuestas nacionales toman 1300, es una encuesta regional que principalmente ve lo que es elecciones presidenciales. No está contemplado de aquí a 3 semanas más tomar otra encuesta presidencial o una senatorial. O sea, vamos a tener que esperar la gran encuesta del 17 de noviembre. Sí, la reacción. Francisco, le queremos agradecer por estar con nosotros, analista de Coro Biobío, Francisco Gatica, por darnos también un detalle de esta encuesta tan relevante también. Hubo reacciones incluso a nivel nacional con ella. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.